Hola, bienvenidos de nuevo. En esta ocasión tenemos la intención de recuperar este receptor Philips, que es del modelo BE492A. Es un receptor sobrio, típico, la línea típica de Philips, de los receptores con mueble de madera. Pues este es un clásico de aquella época. Este es aproximadamente del año 1949-1950. Por ahí data la fecha de fabricación. Bueno, pues este es un gran receptor, como ya os he comentado, tanto por el tamaño como por las prestaciones, ya que es un receptor que tiene nada menos que 5 bandas de recepción. Tiene la banda de onda media, que abarca desde 525 hasta 1600 kilohercios, y la banda de onda corta, que está dividida en 4 secciones. La primera, que abarca desde los 6 hasta los 9 MHz. La segunda, que abarca desde los 9 hasta los 14 MHz. La tercera sección de la onda corta cubre desde los 11 hasta los 17 MHz. Y la última, la cuarta parte, sería desde los 15 hasta los 22 MHz. Bueno, pues en la onda corta podemos ver que cubre todas las bandas, tanto la de 50 como la de 40 metros, 30 metros, 25 metros, 20 metros, 16 metros y 13 metros. Bueno, pues es un receptor que te acusa el paso del tiempo. Tiene la pintura bastante, aparte de la suciedad, pues la tiene bastante deteriorada, porque al tratarse de un acabado final en goma laca, pues ya sabemos que la goma laca tiene bastante mal envejecimiento. Aquí vemos la parte superior, como vemos que la pintura está bastante agrietada y bastante mal. Bueno, pues como os he dicho, tiene cinco bandas de recepción. Este es el conmutador de ondas, que funciona libremente, no está agarrotado. Este es el mando de la sintonía, que como vemos también funciona. Este es el potenciómetro de encendido y apagado y control de volumen o control de tono. Ya veremos a qué corresponde. Y aquí tenemos otro potenciómetro que, al igual que el anterior, puede ser de control de volumen o de control de tono. Aquí vemos el incidente que tiene la tela. Está rota, está rajada en el panel frontal. Este es el hueco de altavoz y es un sitio muy propenso a deteriorarse, porque cualquier manipulación que salga con la tela, como ya tiene bastantes años, pues suele estar bastante pasada, y con una manipulación que no sea adecuada, pues se puede romper, como ha pasado en este caso. Bueno, pues vemos que también tiene la prestación de que tiene un ojo mágico, tiene un indicador de sintonía, cosa que también le confiere al receptor pues otro estatus de calidad bastante habitual en los receptores Philips de esa época. Bueno, pues una vez que hemos visto el frontal, ya vemos que la pintura vamos a tener que renovarla. La tela del frontal, o bien la vamos a tener que renovar o la vamos a tener que reparar. Ya veremos
lo que hacemos. Posiblemente será sustituirla lo más fácil y lo más conveniente. Bueno, pues por el lateral vemos que pues igual, vemos que tiene bastante deteriorada la pintura al tratarse de un acabado en goma laca. Bueno, pues ya le hemos dado la vuelta al receptor, ya lo tenemos con la vista trasera. Vemos que esto es una tapa de las habituales en este tipo de receptores, es un cartón de madera. Bueno, pues vamos a retirar esta tapa y vamos a ver qué es lo que tenemos dentro. Aquí podemos ver el croquis de la ubicación tanto de las válvulas como de otros componentes del receptor: transformador de alimentación, condensador variable. Bueno, pues todos los componentes que están en superficie, ahí tenemos un croquis para ver la ubicación de los componentes. Y aquí tenemos la placa del fabricante, que como veis es Philips modelo BE492A con 6 lámparas. Aquí tenemos la conexión del tocadiscos, la conexión del altavoz exterior, y aquí vemos la ventana del voltaje de conexión a la red, que como vemos pues está seleccionado a 220 voltios, cosa que me tranquiliza. Bueno, pues aquí tendría también la salida del cable de red, que vemos que no sale. Vamos a ver dónde está ese cable. Y para ello, pues bueno, vamos a retirar la tapa trasera y vemos el interior. Bien, pues aquí ya hemos retirado los tornillos que fijaban la tapa al mueble. Nos quedan estos 3 clips de fijación que sostiene la tapa, y con esto la quitamos. Bueno, pues por dentro vemos que tiene polvo, tiene suciedad, pero la tapa se encuentra en buen estado. Bueno, pues vamos a retirar la tapa donde no moleste y vamos a ver el interior del receptor. Bueno, pues a simple vista ya vemos que le falta el altavoz. Vemos que el altavoz no está. Vamos a iluminar la parte de dentro. Vemos que el altavoz no lo tiene. Vemos unos cables cortados que imagino que serían para la conexión del altavoz. Pero sin embargo, vemos que el resto de componentes están en su sitio. Vemos el selector de tensiones, que tiene seleccionada la tensión de 220 voltios. Bien. Las válvulas están en su sitio. La cuerda del dial vemos que es un cable de acero en lugar de la típica cuerda de dial, pues en este caso es un alambre de acero. El condensador variable, ahí vemos, cubierto de una gran capa de polvo. Bueno, se limpiará. Aquí nos llama la atención también el primer bote de frecuencia intermedia, que tiene una protección extra de blindaje. No suele ser habitual, no lo he visto nunca, pero bueno,
Ahí la tiene. No sé por qué será. Ahí vemos el gran transformador de alimentación, en el que podemos ver un dispositivo de protección, imagino que a modo de fusible o a modo de interruptor bimetálico, proteja frente a calentamientos excesivos. Luego veremos en detalle cómo funciona ese sistema. Aquí vemos el indicador de sintonía, el ojo mágico, que en este caso corresponde al tubo EM4, muy típico también en esa época. Bueno, pues esta es la vista que tenemos una vez que hemos abierto el receptor. Vemos también el cable de conexión, que lo tiene por aquí, está por aquí metido. Vale, pues ya tenemos el cable de conexión disponible y vamos a hacer las primeras comprobaciones. Bueno, vamos a ver la parte de abajo primero. Vamos a darle la vuelta al receptor para poder ver la parte de abajo antes de iniciar las pruebas. Pues para acceder a la parte de abajo, pues le damos la vuelta al receptor, lo ponemos boca abajo y vemos que los componentes o el chasis está protegido también por otra tapa de cartón. Por aquí podemos ver alguna telaraña. Bueno, pero en general lo que más me gusta es que no tiene ni un solo agujero de carcoma. Vamos a quitar los tornillos que sujetan la tapa al mueble para poder acceder al interior del chasis, a la parte de abajo del chasis, en la que podemos ver el resto de componentes, cómo se encuentran. Bueno, pues quitamos la tapa, una vez que hemos retirado los 3 tornillos que la fijan, retiramos la tapa. Vemos la gran cantidad de polvo que tiene, tanto en la tapa como en el interior. Ya podemos ver cómo se encuentra la parte inferior del chasis. Bueno, pues vemos que tiene bastante polvo. Vamos a ver una vista general y con detalle del chasis, que como veis es un chasis típico de Philips. Es un montaje caótico en el que, dado la gran cantidad de componentes que tiene, pues da la impresión de ser un montaje bastante caótico, pero a la vez es un receptor que, como casi todos los de Philips, eran receptores de gran calidad. Bueno, aquí vemos la sección de la válvula conversora, la sección de radiofrecuencia y del oscilador local, así como el conmutador de bandas. Y a continuación pasamos a las secciones de frecuencia intermedia, detección y etapa de baja frecuencia y alimentación. Me llama la atención el transformador de salida. Es un gran transformador de tamaño bastante elevado. Si lo comparamos con otro transformador, también de Philips, que este es más habitual, este lo tengo preparado para otro receptor, vemos que el tamaño
pues es bastante más pequeño que el que monta este receptor. Ya sabemos que que Philips utilizaba en sus montajes pues componentes bastante exclusivos, bastante distintos y casi que eran de fabricación exclusiva para sus montajes. Por ejemplo, este transformador vemos que tiene en torno a 9 conexiones, lo que nos indica pues la gran cantidad de realimentaciones que salen del secundario de este transformador para las distintas funciones que puede cumplir dentro del receptor. Pero era muy habitual en Philips este tipo de montajes raros para conseguir un tono distinto o un funcionamiento distinto a lo que era un funcionamiento estándar de otros receptores. Los esquemas Philips son bastante complicados y son bastante enrevesados justamente por eso, por la gran cantidad y por las soluciones que aportaba Philips para sus montajes. Bueno, pues vemos aquí una resistencia bobinada. Esta es la resistencia que está entre los dos condensadores de filtro pi, la resistencia bobinada. No es otra cosa, es una resistencia bobinada sobre un cilindro de cristal en el que han arrollado las distintas vueltas de hilo resistivo para conformar la resistencia bobinada, que no es distinta o tiene otras características distintas a cualquier resistencia bobinada. No tiene nada de especial esa resistencia. Es una simple resistencia bobinada con una apariencia, eso sí, un tanto peculiar. Bueno, pues vemos también la cantidad de condensadores típicos de Philips. Son estos redondos, este tipo de condensadores, redondos, negros, que la gente amablemente llama morcillas por su aspecto cilíndrico y negro. Mucha gente les llama morcillas. Bueno, pues son condensadores de papel y pues suelen ser bastante problemáticos, de bastante mala calidad, y son candidatos a ser sustituidos casi la mayoría de ellos, por no decir todos, debido justamente al mal envejecimiento que tienen ese tipo de condensadores de Philips. Bueno, pues ya hemos visto el receptor tanto por la parte trasera como por la parte inferior. Vamos a iniciar las primeras pruebas con el polímetro para determinar si el receptor se puede reparar más fácilmente, menos fácilmente, si va a costar más o va a costar menos. Eso son cosas que tenemos que ver poco a poco, pero la primera impresión nos la va a dar el polímetro. La primera prueba que vamos a hacer con el polímetro va a ser conectar el cable de red, que como veis no tiene clavija, pero lo vamos a conectar al polímetro. El polímetro va a estar en modo de continuidad y vamos a ver qué información nos da. Bueno, pues aquí estamos viendo que nos da una resistencia óhmica de 62 ohmios. Voy a apagar el interruptor de encendido y apagado del receptor. Vemos que el interruptor en principio funciona, aunque habrá que limpiarlo para que funcione correctamente, y ya nos está dando una indicación de que al menos cortocircuito en la etapa de alimentación hasta el transformador, lo que es el primario del transformador de alimentación, nos está diciendo
que no tenemos cortocircuito. Ahora vamos a variar las distintas tomas de el conmutador selector de tensiones. Vemos que el devanado de 245 también está bien. Vemos que esta indicación de 16 ohmios corresponde con la tensión de 110 voltios, por lo tanto con el devanado primario, que tiene menos espiras. El siguiente es el de 125 voltios, que nos dará algo más de resistencia, 21,4 ohmios. Está correcto. El siguiente es el de 145 voltios, que nos dará algo más de resistencia, 27,5 ohmios. El siguiente sería el de 200 voltios, que nos da algo más de resistencia, porque en este caso este conmutador lo que hace es ir añadiendo bobinados al primario hasta conseguir la tensión que más se adapta a la tensión de red. En este caso vamos a seleccionar 245 voltios, lo vamos a dejar aquí porque es la tensión que más se aproxima a la tensión de alimentación de red. Bueno, pues ya tenemos la primera prueba hecha, que nos está diciendo, ya nos está dando algunos datos bastante buenos, porque vemos que el transformador, en principio, lo que es el primario, no tiene a primera vista ningún problema, ningún defecto, podría funcionar. Y ahora vamos a comprobar las distintas válvulas que componen el receptor. Vamos a comprobar, en principio, solamente los filamentos de todas. Aquí hemos extraído ya la primera válvula. Es la L41, es el pentodo de potencia. Y vemos que es una válvula bastante antigua. Bastante antigua por el casquillo metálico que monta en la base de la válvula y por el tipo de ampolla que tiene aquí una, pues no sé cómo llamarlo, una diferencia que hace que no sea uniforme la ampolla desde la base hasta la parte superior. Tiene como un escalón en el vidrio, que era pues bastante habitual en las válvulas primeras que se fabricaban de este tipo. Bueno, pues para comprobar los filamentos de esta válvula, vemos que tiene un tetón aquí en la parte baja de la válvula. Ese tetón es el que marca la posición de las patillas 1 y 8 y es la que tenemos que comprobar porque es la que corresponde con los filamentos. Bueno, pues vamos a ver con el ómetro como vemos, pues tiene la continuidad bien. Nos está dando una resistencia de 2,7, 1,7 ohmios, lo que nos indica que la continuidad de filamento está de momento bien. La siguiente válvula que te vamos a quitar es la válvula rectificadora AZ41 y el procedimiento es el mismo. Conectar el ómetro entre las patillas 1 y 8. Vemos que tiene continuidad. Bien. Esa válvula también estaría en principio apta para empezar con las primeras pruebas. Esta es la válvula EAF42 que hace las funciones
de preamplificadora y posiblemente también haga la función de detectora, luego lo veremos en el esquema. Esta es la válvula amplificadora de frecuencia intermedia, también es la misma válvula, la EAF42. Pues vamos a comprobar que también tiene continuidad de filamentos. Esta en este caso también tiene parte del sello de aduanas de la época. Bueno, pues esta es la válvula amplificadora de frecuencia intermedia y también puede hacer funciones de detectora en algunos casos. Lo veremos en el esquema. Y esta es la válvula ECH42, que es la válvula conversora, y vamos a comprobar también la continuidad de filamentos en sus patillas. Bueno, pues esto también tiene continuidad, cosa que me alegra. Todas las válvulas, nos falta comprobar el indicador de sintonía, pero vemos que todas las válvulas tienen al menos continuidad de filamentos, cosa que me alegra. Bueno, pues ya tenemos las primeras impresiones de cómo está el receptor. Ya podemos hacernos una idea de lo que tenemos que hacer, tanto exteriormente en la pintura como interiormente en el chasis electrónico. En principio lo que necesita es una limpieza, extraer el chasis, que como sabéis en este tipo de receptores sale el chasis junto con el panel frontal del receptor y se queda separado de lo que es el mueble de madera. Pero a la hora de extraerlo no sale el chasis solo, saldría el chasis junto con el bastidor frontal que monta la cuerda del dial, el altavoz que le falta, que tendremos que buscar un repuesto para ponerlo ahí. Bueno, pues una vez que hemos presentado el receptor, vamos a ver el esquema. Vamos a echar un vistazo al esquema para ver cómo está montado y cómo está interconectado todo este receptor. Bien, pues aquí tenemos la documentación. Tenemos el manual técnico de este receptor, en el que vemos pues una foto del receptor, un listado de componentes, un dibujo del cableado del receptor. Aquí vemos un cuadro de instrucciones de ajuste. Sobre este cuadro os voy a remitir a un vídeo que hizo Antonio Pontiveros, en el que explica perfectamente el significado de todos estos datos que dan. Es un jeroglífico que en ese vídeo que os digo se descifra y se explica perfectamente por parte de Antonio Pontiveros. Bueno, pues aquí vemos el dibujo también del cableado de la parte superior del chasis, de esta parte. Pues aquí tenemos el dibujo, tenemos un listado de componentes, tenemos también un cuadro de las válvulas que utiliza y de las tensiones que aproximadamente debe tener cada una de ellas. Aquí vemos más componentes, las válvulas, la denominación de ellas, dibujos de la parte inferior de los componentes, del alambrado de los componentes.
Aquí tenemos otra vista del alambrado de los componentes por la parte inferior. Y aquí tenemos el esquema del receptor. Aunque en este caso vamos a utilizar este, que es el esquema del mismo receptor, pero está bastante más limpio que el anterior. Este esquema es más enrevesado, aunque es el mismo esquema, pero aquí tenemos mejor vista tenemos una vista más sencilla y más clara de lo que nos vamos a encontrar. Bueno, pues vamos a empezar por la parte de entrada de antena. Vemos que tiene 5 bobinas de entrada con su correspondiente conmutador. Cada una de ellas corresponde con una de las bandas de recepción que tiene el receptor, que como recordaréis, pues tiene 5 bandas de recepción. Las mismas bobinas tiene el oscilador local, tiene 5 bobinas correspondientes a las 5 bandas de recepción, como el conmutador para seleccionar cada una de ellas. Tenemos la válvula conversora, la ECH42, válvula amplificadora de frecuencia intermedia, y en este caso pues corresponde con la EAF42. La siguiente también es una EAF42 que hace funciones de preamplificadora de audio y detectora, y la válvula de salida, que es una EL41, que es el pentodo de salida que va a atacar a través del altavoz, a través del transformador de salida, el altavoz, que va a ser el que va a reproducir el sonido. Fijaros en el detalle del transformador que os comentaba antes, la cantidad de conexiones que tiene, y de ahí la exclusividad que tienen este tipo de componentes, ya que se utilizan solamente en receptores Philips. En este caso es un transformador hecho y fabricado exclusivamente para este tipo de receptor, por lo que la sustitución o el cambio, el reemplazo de este tipo de transformadores pues se hace muy complicado por la dificultad que tiene para encontrar repuesto. Y no es ni más ni menos que las complicaciones que tenía Philips a la hora de diseñar circuitos exclusivos, circuitos diferentes, para darle al sonido, en este caso, un tono distinto al resto, por decir que su sonido era mejor, aunque ciertamente Philips tiene unos circuitos muy elaborados que le dan un sonido bastante peculiar y bastante agradable, que el resto de receptores más corrientes no tienen, y eso es al final es a base de complicaciones, como esta que vemos. Pero bueno, aquí tenemos la válvula rectificadora, la AZ41, que es un doble diodo rectificador de caldeo directo, no tiene cátodo. Aquí tenemos la resistencia que hemos visto anteriormente de un K2, que es la resistencia bobinada que hemos visto por la parte inferior del receptor. Y aquí tenemos el indicador de sintonía, la válvula ojo mágico, que en este caso corresponde con la EM4. Bueno, pues una vez que hemos visto por encima, ya nos hacemos una idea de a qué nos vamos a enfrentar. Nos hacemos una idea
de qué es lo que vamos a tener que hacer, tanto en la parte electrónica como en el mueble. Porque un receptor de estas características, un receptor de esta época, necesita tanto mejoras en la electrónica como mejoras y cuidados en el mueble del receptor. Bueno, pues ya tenemos la primera impresión, ya nos podemos hacer una idea global de lo que tenemos que hacer. Hemos visto el receptor cómo se encuentra y vamos a empezar ya con los trabajos que tenemos que hacer, tanto en la electrónica como en el mueble de madera. Bueno, pues lo dejamos aquí. Hasta aquí este vídeo, que espero que os haya gustado. Un saludo y hasta la próxima.